Hola, muy buenas. En esta ocasión vamos a tratar las bases o los vehículos que se emplean para desarrollar algunas formulaciones del tipo de los semisólidos. Las bases principalmente que se emplean para los semisólidos son materias primas que de alguna manera u otra pues se van a encargar de transportar los principios activos o garantizar la estabilidad de los principios activos y que estos puedan desarrollar su efecto en el sitio de acción deseado. Estas bases pueden clasificarse tanto como bases inertes o bases medicamentosas. Las bases pueden clasificarse de acuerdo a la composición química de las materias primas que las componen. En este sentido, tenemos las bases grasas que se conocen también como bases hidrófobas y que están elaboradas a partir principalmente de vaselina, parafina, silicona, ceras de abeja, glicéridos o aceites naturales o sintéticos. Es decir, que son bases que hasta cierto punto tienen una función oclusiva y que de alguna manera u otra pues se caracterizan principalmente por su escasa solubilidad en agua. Tenemos las bases que son absorbentes de agua, es decir, están conformadas principalmente por materias primas grasas, pero que hasta cierto punto por su composición química pueden admitir o permitir un contenido de agua determinado, formando emulsiones del tipo de agua en grasa o agua en aceite. También tenemos las bases emulsionables, que en este caso las bases emulsionadas de tipo óleo acuosa permiten, es decir, en este caso va a tener la mayor composición de agua, pero permite una determinada cantidad de aceite en su contenido, formando de esta manera este tipo de base que hasta cierto punto también se le conoce como bases lavables. Y por último también tenemos las bases hidrofílicas, que son bases principalmente elaboradas a partir o su base o su composición principal es el agua y no son oclusivas. Generalmente son bases idóneas para elaborar principalmente geles o jaleas. Las bases hidrófobas tienen como mecanismo de acción es que al estar elaborada con estas materias primas que son oclusivas, ellas van a formar una película eh, entre la piel y la base, donde en el medio pues va a existir una pequeña película de agua que va a garantizar el reparto entre el principio activo que se encuentra en la base y esa fase acuosa, y de esta manera el principio activo se va liberando de forma controlada, garantizando que llegue de una manera continua hacia su sitio de acción, es decir, que pueda penetrar hasta cierto grado por la piel y que pueda llegar a su sitio de acción de forma continua, garantizando un efecto mucho más prolongado. Estas bases pueden emplearse, digamos, solas o combinadas entre ellas, y pueden elaborarse ya sea a temperatura ambiente o se pueden fundir para garantizar las mezclas entre ellas. Bueno, una vez ya fundida o hasta cierto punto en estas condiciones, pues se procede a la incorporación del principio activo, que pueden ser sólidos o líquidos, siempre y cuando debe salvarse la condición de que el principio activo no supere, si es en el caso de que sea líquido, no supere más del 5% para, digamos, hasta cierto punto no afectar la consistencia de este tipo de base. La vaselina y la parafina, pues, principalmente que forman parte de los excipientes hidrófobos, en este caso de la base hidrófoba, son materias primas que funden precisamente a partir de los 38 grados Celsius o 60 grados Celsius, de acuerdo al tipo de, en este caso ya sea vaselina o parafina, y que hasta cierto punto pues ellos van a garantizar además un efecto emoliente, es decir, que ellos van a garantizar que exista cierta humectación de la piel. Pueden estar estas materias primas en
forma de líquido o sólido, y dependiendo también pues de sus características, y se emplean en combinación para garantizar principalmente una relojía o una consistencia adecuada a la base, es decir, una mayor consistencia a la base. En el caso de la silicona, está formado principalmente por un polímero donde es decir, su núcleo principal es el dimetil silosano, y que al formar diferentes cadenas de este tipo de polímeros, pues pueden estar ya sea en forma líquido o sólido, y garantiza o tiene como característica una hidrofobia acusada. También es un polímero o un compuesto que tiene gran inercia química, es inocua, no manifiesta irritabilidad sobre la piel, y además tiene una gran afinidad en la piel. En el caso de la cera de abeja, son grasas que tienen mayor polaridad que la vaselina. Está conformada principalmente por una mezcla de hidrocarburos, ácidos libres, ésteres y alcoholes de elevado peso molecular, lo cual, como podemos ver, van a poseer grupos que hasta cierto punto pueden formar, digamos, algunos puentes de hidrógeno con el agua, y esto va a emitir una mayor contenido de agua que en el caso de la vaselina. Son bases que hasta cierto punto le van a brindar una mayor consistencia a la formulación, particularmente o muchas veces se utiliza en combinación con la vaselina, y evidentemente también van a permitir, como habíamos comentado, una mayor incorporación o de cierta cantidad de contenido de agua o extractos acuosos, o hasta cierto punto algunos extractos que puedan formar estos tipos de enlaces, y que con este principio pues se pueden incorporar determinados principios activos. En el caso de los ceratos, son aquellos semisólidos que contienen cera de abeja en su total composición, es decir, que son, digamos, formulaciones que son elaboradas única y exclusivamente como base principal la cera de abeja. Bueno, en el caso de las bases que son bases absorbentes de agua, son principalmente bases que están formadas por una mezcla de materias primas, grasas principalmente, pero que además contienen agentes emulgentes, en este caso materias primas que son grasas, pero que tienen la capacidad pues de absorber una determinada cantidad de agua, precisamente porque pueden formar una mayor cantidad de enlaces por puentes de hidrógeno, y que actúan ya de por sí misma como emoliente, y que esto le va a garantizar también incorporar uno o varios fármacos con estas características, como habíamos comentado, con cierta polaridad. Su valor pues se depende principalmente de un valor del índice de agua, que está caracterizado por la cantidad de agua que es capaz de asimilar por cada 100 gramos. A partir de esta base pues se pueden elaborar principalmente ungüentos, que son bases emulsionadas del tipo de agua en aceite. Y bueno, estas aguas emulsionadas en aceite son útiles principalmente para la elaboración de cremas emolientes, por ejemplo como el cold cream, que son cremas refrescantes, y pues que pueden también emplearse fármacos, como habíamos comentado anteriormente, polares con acción principalmente tópica o penetrantes. En el caso de la lanolina, son productos naturales que se obtienen a partir de la purificación de las secreciones de la lana de oveja, es decir, una vez que se le corta la lana a la oveja, pues se hacen precisamente algunos extractos, y estos extractos se proceden a la purificación, donde se obtiene esta materia prima. Esta materia prima es altamente compatible con la piel, pues tiene un punto de fusión mucho más elevado, tiene como inconveniente que es inestable
y al tacto, el tacto de la piel pues es más desagradable, por lo que se requiere combinarlo principalmente con otras materias primas grasas como habíamos comentado. Es un emulgente de bajo HLB, es decir, un emulgente que va a ser, digamos, más grasa que polar, es decir, va a tender a ser de por sí mismo más grasoso que acuoso, y que hasta cierto punto pues puede asimilar determinada cantidad de agua, lo que permite formar estos tipos de emulsiones de tipo de agua en aceite. En el caso del alcohol de la lanolina o la lana, principalmente son extractos alcohólicos ricos principalmente en alcoholes y éteres, así como ácido terpénico y colesterol. Es una mezcla, este extracto es una mezcla que contiene estos compuestos principalmente, y que a su vez va a constituir una de las materias primas que va a conformar las bases absorbentes de agua. Hasta cierto punto, pues por sus características o su composición química, pues van a contener gran cantidad de grupos hidroxilo eh, en la misma, y esto hasta cierto punto pues le va a permitir una mayor incorporación en este caso, de, de agua. Va a tener una mayor estabilidad que la lanolina, y una mejor textura, y además, como habíamos comentado, una mayor incorporación de agua que la lanolina. Esto hasta cierto punto lo hace mucho más, digamos, más viable para la elaboración de las formulaciones del tipo de aceite en agua, es decir, la base emulsionada del tipo de aceite en agua. Es altamente compatible con la piel, y va a tener mayor pureza que la lanolina. Al igual que la lanolina, pues es un emulgente de bajo HLB, lo que le va a permitir, como habíamos comentado anteriormente, crear formulaciones del tipo de agua en aceite. En el caso de las bases emulsionadas del tipo oleoacuosa, son bases que están constituidas por una mezcla heterogénea de materias primas grasas o lípidos en un medio acuoso, lo cual se garantiza dicha mezcla gracias a la combinación de dos agentes emulgentes de alto HLB y bajo HLB, que van a garantizar hasta en cierta medida dicha formulación, en este caso dicha emulsión. Bueno, para la elaboración de la base emulsionada del tipo óleo acuoso se hacen dos fases, una fase grasa, una fase acuosa, y también debe contener, como habíamos comentado, un agente emulgente, porque esta mezcla de agentes emulgentes pues es lo que va a garantizar dicha emulsión. En la fase acuosa pues se van a disolver los elementos que son solubles en la fase acuosa, mientras que en la fase grasa se va a disolver los elementos que son solubles en la misma. Los antioxidantes se hacen necesarios porque siempre que existe una formulación o esté compuesta por materias primas grasas, pues estas tienden a oxidarse con facilidad con el oxígeno del aire, y de esta manera estos agentes antioxidantes van a garantizar dicha estabilidad. Por otro lado, tenemos que, al tener esta composición o esta formulación o esta base un mayor contenido de agua, pues se hace necesario el uso de un determinado preservo. Tenemos que tener en cuenta que para proceder a su mezcla, pues ambas deben estar a la misma temperatura. Por lo general, las bases emulsionadas, pues en el caso de la fase grasa, se funden hasta aproximadamente 80 grados Celsius, y la mezcla de ambas fases pues se proceden a realizarse entre 50 y 65 grados Celsius, es decir, que ambas deben estar a las mismas temperaturas. Y por otro lado, y es importante, siempre la fase acuosa
se vierte sobre la fase grasa. También hay que tener en cuenta que la agitación de este medio no puede ser un medio que se cree en vórtice, debe ser inclinada o por lo general tener estos tipos de paletas que estamos viendo en la presentación de forma tal de que cree la suficiente turbulencia para garantizar la mezcla de los componentes o la dispersión de los componentes. En el caso de las bases hidrofílicas, son bases que están constituidas principalmente por materias primas que no son grasas y que en presencia de agua pues van a adquirir cierta consistencia semisólida. No poseen la capacidad oclusiva que habíamos visto anteriormente con las bases hidrófobas y ni van a favorecer la penetración del fármaco por sí solo. Uno de esos agentes hidrogelificantes pues lo conforma el dióxido silícico, que posee una alta dispersión, constituido principalmente o forman dispersiones coloidales con características esféricas y que pueden llegar a formar geles acuosos no iónicos precisamente a una concentración entre el 15 y el 20% en dicha formulación. Posee muy baja densidad y es útil principalmente para la formación de hidrogeles y oleogeles. También permite la formación de geles muy transparentes. En el caso de la bentonita, está conformado por un silicato de aluminio que es completamente insoluble en agua, pero que absorbe el agua inmediatamente y provoca digamos, una hinchazón por el esponjamiento. Tiene la característica de que contienen enzimas que pueden afectar hasta cierto grado los fármacos en los geles. Puede aumentarse o acelerarse el tiempo de esponjamiento, pero para esto se requiere que se aumente la temperatura entre 80 a 90 grados Celsius. Las concentraciones oscilan entre el 15 y el 20%, es decir, las concentraciones de esta materia prima para formar los geles pueden oscilar entre el 15 o el 20%, pero de existir la presencia de algún electrolito puede que se requiera menos cantidades. Y por lo general los geles que contienen bentonita pues van a requerir la presencia de algunos preservos del tipo de los hidroxibenzoatos. En el caso de la elaboración de geles también podemos encontrar algunas materias primas derivadas de la celulosa que también se encuentran o se emplean en la elaboración de determinadas suspensiones, pero también en el caso de la formación de geles pueden emplearse estos tipos de derivados que están o que se conforman principalmente por una cadena larga de monosacáridos del tipo de la glucopiranosas, que son insolubles en agua, pero que son capaces de formar puentes de hidrógeno con ellos y de esta manera poder absorber gran contenido de agua y formar un dicho esponjamiento. Tenemos el caso de la metilcelulosa, la carboxi metilcelulosa y la etil hidroxicelulosa, que son principalmente derivados de la celulosa y son mucho más solubles en agua que la celulosa en sí mismo, y con ellos van a provocar una esponjabilidad mucho más limitada que la celulosa. Otro de los hidrogelificantes más empleados es el ácido poliacrílico, conformado principalmente por una cadena polimerizada de ácido acrílico. Cuando se dispersa en medio acuoso puede llegar a que la misma pues esté aproximadamente a un pH de 3. La viscosidad es similar a la del agua, pero una vez que se proceda a la neutralización de la misma, ya sea con bases inorgánicas o con bases orgánicas, como es el caso de la trietanolamina, pues esto conduce a la formación de geles. Las concentraciones que se plantean desde el punto de vista estándar para llegar a formar los geles con este tipo de materia prima, pues oscila entre el 1 y el 5%, pero se conoce que a digamos porcentajes mucho menores, como caso de 0.2%, 0.5%,
0.5, 0.6%, pues pueden formar estos geles con muy buenas, digamos, características organolépticas. Son las bases las que le van a conferir a los principios activos que se elaboren por esta forma farmacéutica la estabilidad necesaria para garantizar su efecto. Al mismo tiempo, de acuerdo a los tipos de base, pues serán los mecanismos de acción por los cuales los principios activos van a llegar a realizar sus funciones. Son este tipo de bases lo que van también a permitir clasificar los diferentes tipos de semisólidos, ya sean desde el punto de vista farmacéutico o cosmético. Son la base, principalmente la piedra angular de toda formulación semisólida. Mi nombre es Irán Cabrera y los invito a continuar con nuestra conferencia. Muchas gracias.